Irene Montero, eurodiputada, miembro de la dirección de Podemos. Muy buenos días, señora Montero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Ramón. Bueno, estábamos hablando ahora mismo y le planteo la cuestión de lo que ayer, imagino que estará usted al corriente, lo que ayer dijo en el Congreso de los Diputados la diputada Míriam Nogueras, que hablaba dirigiéndose a Pedro Sánchez, de que se dejara de cambios de hora y pensara que era hora del cambio. ¿Usted cree que eso es una advertencia severa o una más de las habituales de Junts hacia el gobierno de coalición? Bueno, yo creo que ya a estas alturas todo el mundo sabe que quien va a decidir cuándo se convocan elecciones generales es el Partido Socialista y el presidente del gobierno. No va a depender ni de Junts ni de ningún socio, ¿no? Y lo ha dicho el propio presidente cuando decía que vamos a gobernar con o sin presupuestos generales o con o sin apoyo parlamentario. Este tipo de escenificación yo creo que en todo caso puede al PSOE permitirle construir una excusa para cuando quiera convocar elecciones, no decir lo hago cuando yo quiero, cuando creo que a mí me viene bien o cuando estoy asfixiado por las políticas de aumento del gasto militar, por no dar solución a la crisis de la vivienda o por cualquier otra cuestión o por la corrupción, sino porque Junts me ha forzado, ¿no? O porque he llevado unos presupuestos a las bravas al Congreso y los socios no me lo han votado. Pero en todo caso, eso serán escenificaciones que le permitan al PSOE construir una excusa. La realidad es que en este país va a haber elecciones generales cuando el presidente del gobierno y cuando el Partido Socialista decida convocarlas, y eso depende exclusivamente del presidente y del PSOE, no de ningún socio. Pero quizá en la necesidad de cambio estarían ustedes de acuerdo con Junts, únicamente en eso, entiendo. Nosotras estamos en la línea de que necesitamos una izquierda fuerte en España, porque cuando el Partido Socialista gobierna metiendo el feminismo en un cajón o más preocupado de acabar con la izquierda y de decir que la izquierda hace ruido, que la izquierda va demasiado lejos, que es lo que nos decían a nosotras y por lo que nos echaron del gobierno, y se preocupa más de acabar con la izquierda o de meter al feminismo en un cajón que de enfrentar a la extrema derecha, al final le abren la puerta a la derecha y a la extrema derecha, ¿no? Eso es el pacto del Consejo General del Poder Judicial, eso es la votación en contra de prohibir la tortura animal que han tenido hace pocos días, o también esta misma semana que votaban con el PP y con Vox para que en este país no se bajen los alquileres por ley o para que no se pueda prohibir la compra a las personas que no van a vivir en las casas que compran y que las van a usar para especular. Yo creo que la gente ya tiene muy claro que para avanzar en derechos y para resolver los problemas que tiene este país, incluso para que haya estabilidad, si te das cuenta, Juan Ramón, desde que conseguimos echar a la derecha y a Rajoy del gobierno, los únicos años que España ha tenido presupuestos generales del Estado han sido con Podemos dentro del gobierno, con la izquierda fuerte y con un feminismo fuerte. Entonces, si queremos avanzar en derechos, si queremos resolver la crisis de vivienda, hacer lo que hay que hacer, que es bajar el precio de los alquileres, que es prohibir la compra a no residentes. Si queremos hacer las cosas que hay que hacer y si queremos estabilidad, necesitamos una izquierda fuerte y necesitamos un feminismo fuerte. Eso es en lo que nosotras estamos, en recuperar una izquierda y un feminismo con capacidad de hacer las cosas que el PSOE nunca se atreve a hacer, pero que son buenas para España. Pero hasta donde yo sé, quizá no estoy mal informado, ustedes no están dispuestos a apoyar los presupuestos actuales, o por lo menos no han dicho nada sobre el particular, si es que conocen sus cifras. Los presupuestos que se están cocinando. No nos ha enseñado los presupuestos, imaginamos que querrá llevarlos al Congreso a las bravas y precisamente por eso, pues eso nos hace pensar, como también somos una fuerza de gobierno y sabemos cómo se negocian las cosas cuando quieres sacarlas y cómo se negocian cuando quieres perderlas, pues sabemos que si tú llevas una cosa al Congreso por las bravas, normalmente es porque quieres perderlas para decir que los demás no te han querido apoyar y que por tanto, pues por ejemplo, tienes que convocar elecciones, ¿no? Y que los presupuestos pueden ser una buena excusa para el Partido Socialista para convocar elecciones, pero por supuesto, si quieren los votos de Podemos para esos presupuestos generales, tienen que deshacer ese aumento del gasto militar, que el otro día el propio Carlos Cuerpo decía que es de un 40%, más del 2% del Producto Interior Bruto del país se destina a gasto militar, y que ese dinero que el PSOE quiere gastar en armas, por orden directa de Trump y de la OTAN, tiene que destinarse a los servicios de emergencia, a los servicios públicos, a la sanidad, que está en una situación crítica y que hay vidas de mujeres
mujeres que están en riesgo por una gestión homicida del Partido Popular en Andalucía o en Valencia, pero que tiene que ver con la privatización de los servicios públicos, de las que también el Partido Socialista es parte, necesitamos el dinero para los servicios públicos, para las políticas feministas, para ser más efectivas en el combate contra las violencias machistas. Necesitamos el dinero para servicios públicos, necesitamos el dinero para resolver la crisis de la vivienda y no para el aumento de gasto militar. Así que si el Partido Socialista quiere los votos de Podemos, evidentemente tiene que deshacer ese compromiso de aumento de gasto militar y tiene que dedicar el dinero que nunca encuentran para nada, nunca encuentran para vivienda, nunca encuentran para sanidad, nunca encuentran para educación, pero que han encontrado debajo de una piedra en el Ministerio de Hacienda para las armas y para el señor Trump y para hacer las guerras de Trump, pues lo tienen que destinar a las políticas sociales que permiten a la gente tener verdadera seguridad de que cuando te pones enferma pues te van a atender los mejores profesionales sanitarios, bien pagados y con recursos suficientes, o que tus hijos van a tener la mejor educación en una escuela pública. Pero señora Montero, usted sabe perfectamente que para esas materias que usted apunta, si hay dotaciones presupuestarias, otra cuestión sería lo que llegaran a lo que usted quiere y usted, o lo que ustedes consideran suficiente, y usted es eurodiputada, conoce el contexto en el que vive España y parece difícil alejarse de la OTAN. Ya ve usted la polémica en la que estamos envueltos ahora, que si el 5%, que si Trump, en fin, lo sabe, lo conoce perfectamente. Ahí sí que estamos en una posición muy difícil si es que España debe seguir manteniendo su posición en la Unión Europea y en el bloque occidental y en el contexto internacional donde está. ¿Sabes lo que pasa, Juan Ramón? Que es que siempre el bipartidismo hace lo mismo. Dice que Europa es la excusa. No, Europa no va a dejar. Esto es imposible porque vivimos en el contexto europeo. Eso nos decían cuando propusimos por primera vez el tope al gas, que Europa no iba a dejar y que éramos unos hipócritas, nos dijo Teresa Rivera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, gracias a los votos de la extrema derecha de Orbán y de Meloni. Nos decía que éramos unos hipócritas por proponer que en medio de una pandemia, después de una emergencia sanitaria y en medio de una guerra con Ucrania, teníamos que limitar el precio de la energía. ¿Y sabes lo que pasó con ese no es posible? Pues que cuando se llevaron los papeles que había propuesto Podemos a Europa, fue posible y gracias a eso se limitó el precio de la energía. Y ahora lo que tenemos efectivamente es un gran consenso de guerra en Europa, que está teniendo consecuencias terribles para los pueblos de Europa. Francia y Alemania ya han anunciado severos recortes en sus países. ¿Alguien de verdad cree que si Francia y Alemania, que son dos de las más grandes economías y potencias de Europa, están anunciando recortes para asumir los compromisos de gasto militar con la OTAN, Pedro Sánchez, el gobierno del Partido Socialista y Sumar, va a poder evitar hacer severos recortes sociales para cumplir con esos compromisos que ellos mismos reconocen que tienen? Es una tomadura de pelo. Y lo que nosotras creemos es que sí, justo cuando más difícil parece, es cuando es más necesario que la gente entienda que otra Europa es posible, que es insostenible que Europa sea en el mundo aliada de las dos mayores amenazas para la seguridad de la humanidad, que son Estados Unidos y el Estado terrorista de Israel, y que claro que hay una alternativa, que es salirse de la OTAN, que es dejar de estar sometidos a Donald Trump, a firmar un acuerdo económico con Donald Trump, a un campo de golf privado del presidente de los Estados Unidos en Escocia. Lo que necesitamos es juntarnos para ser capaces de plantear una alternativa de derechos humanos, de derechos sociales, de servicios públicos y dejar de hacerle las guerras a Donald Trump. Yo creo que eso es claramente posible, no solamente es posible, es urgente, y creo que es lo que tenemos que hacer para que los pueblos de Europa no sufran unas severas consecuencias en forma de recortes y de desmantelamiento del estado de bienestar, que es lo que ha dicho Mark Rutte. Quiero que ustedes paguen las armas, el secretario general de la OTAN, con las pensiones de sus abuelos y de sus abuelas. Pues no, mire señor, las armas si usted las quiere se las paga usted, y nosotros pagamos con nuestros impuestos las pensiones de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, porque ese es el mejor legado democrático que nos han dejado nuestras madres y nuestras abuelas peleando con mucho esfuerzo. Veo que usted sigue sin considerar Rusia una amenaza. Yo lo que creo es que Europa tiene que ser en el mundo defensora de los derechos humanos, y que hay mucha hipocresía cuando se plantea que Rusia es una amenaza, pero no el Estado terrorista de Israel, porque contra Rusia Europa ha hecho ya 19 paquetes de sanciones. ¿Dónde están las sanciones a un Estado terrorista que está cometiendo un genocidio en Israel, que está en Palestina, que está quemando niños vivos y que está apoyado
por Estados Unidos y por Europa, que no podría estar llevando a cabo este genocidio si no fuese por el apoyo militar, económico y diplomático que le está dando Europa, que hace un show Trump el otro día al que van a darle la mano con una sonrisa todos los dirigentes europeos, desde Pedro Sánchez hasta Giorgia Meloni, como haciéndole creer a la gente que hay paz. ¿De qué se reían en esa cumbre en Egipto cuando Israel no ha cumplido el alto el fuego ni un solo día? Ha seguido asesinando a palestinos y ha vuelto a bombardear ya en Gaza, porque lo que tienen es un plan de colonización y un plan de negocio, que es lo que ha dicho Trump: quiero construir un complejo turístico de lujo en Gaza. Me parece que hay una gran hipocresía y que si realmente les preocupasen las amenazas a Europa, estaríamos hablando de soberanía energética, porque a quien está beneficiando el conflicto armado en Ucrania es a Estados Unidos, que es a quien le estamos comprando las armas y a quien le estamos comprando el gas natural licuado, y nos estamos haciendo dependientes energéticamente de Estados Unidos. Si realmente están preocupados por nuestra seguridad, vamos a hablar de soberanía energética, vamos a hablar de transición verde, vamos a hablar de cuidar los servicios públicos y no de desmantelarlos para comprar armas. Creo que hay una gran hipocresía. Hace 2 años y pico, todas las élites europeas, insisto, desde Pedro Sánchez hasta Ursula von der Leyen, nos decían que si enviábamos armas a Ucrania, Ucrania iba a ganar la guerra. Y 2 años después lo que se ve es que, al contrario, que todo está sirviendo para que Trump y Putin, que son 2 criminales, en el caso de Trump un delincuente confeso, en el caso de Putin un criminal que ha invadido otro país, están repartiéndose Ucrania como una tarta y por el camino están ganando dinero, sobre todo Estados Unidos, con la dependencia energética y militar de Europa con Estados Unidos. Pues mire, para hacer las guerras de otros, yo creo que lo que conviene es que usemos el dinero para proteger a la gente y para garantizar, como te decía, sanidad, educación, soberanía alimentaria, políticas públicas feministas y un Estado capaz de proteger realmente a la gente. Las armas lo que nos están haciendo es ponernos en peligro, porque además quien decide esas guerras no está siendo Europa, no está siendo von der Leyen, no está siendo Pedro Sánchez, está siendo Donald Trump. Vale, si ante esas políticas, que uno puede entender perfectamente el discurso que plantea la señora Montoro, porque además es sobradamente conocido, llevado a sus últimas consecuencias sería aislar a España. Al contrario, sería que España lidere una posición de paz. Y eso, que es lo que en este momento parece difícil, es lo que ha sido las grandes decisiones, las mejores decisiones para la humanidad. En este momento, Europa tiene que tener memoria democrática y tiene que saber cuáles han sido los mejores momentos en los que hemos sido capaces de construir cosas buenas para los pueblos de Europa y para la humanidad. Y eso ha sido cuando hemos tomado decisiones que reducen la desigualdad, que protegen los servicios públicos. Si España es la primera en hacer una propuesta de paz que implica utilizar todos los recursos diplomáticos y ponerlos a disposición de llegar a un acuerdo de paz, no boicotear la paz, como se hizo en el año 2022 en el caso de Ucrania. Si de una vez por todas rompemos relaciones militares, comerciales y diplomáticas con el Estado terrorista de Israel, que a día de hoy, aunque el gobierno hace muchos titulares, pues en esta misma semana pasaba un buque cargado con toneladas de armamento para Israel por aguas españolas, por territorio español. Por tanto, el embargo que ha hecho el gobierno es un embargo de mentira, es decir, es un embargo que sigue permitiendo las relaciones militares, comerciales y diplomáticas con Israel. Hagamos lo que hay que hacer y convirtámonos, como están haciendo otros países, como México, como Colombia, como Sudáfrica, en referentes internacionales de la defensa de la paz, de unas relaciones internacionales basadas en el respeto, en el multilateralismo, en la cooperación para garantizar derechos. Y si España hace eso, seguro que otros muchos países nos siguen, porque esa es la voluntad de los pueblos. Ahora resulta, Juan Ramón, que los pueblos del mundo, y particularmente los pueblos de Europa, estamos saliendo a la calle a recordar que mover una valla o que parar un puerto no es violencia, que violencia es quemar a niños vivos, para forzar a nuestros gobiernos a hacer lo contrario de lo que están haciendo. Ellos están siendo cómplices del genocidio, desde el gobierno de Pedro Sánchez hasta el de Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, y los pueblos de Europa les están forzando a hacer lo que no quieren hacer. Bueno, pues yo creo que también podría ser una opción que tengamos gobiernos que sí que hacen lo que hay que hacer, incluso aunque los pueblos no salgan previamente a manifestarse, que hagan lo que hay que hacer porque es lo que es bueno para su gente y lo que es bueno para la humanidad. Irene Montero, me queda un minuto, pero no quiero preguntarle, que me comente al menos la información que publica el diario El País, que España comprará armas a Estados Unidos para dárselas a Ucrania, sumándose al programa de la OTAN que puso en marcha cuando Trump se negó a facilitar armas a Zelensky. Imagino que no es partidaria.
Hombre, es que comprar armas y enviar más armas solo nos pone más en peligro, y más cuando se la estamos comprando a Estados Unidos, que es quien realmente está decidiendo junto al criminal de Putin sobre esta guerra. Es que lo que no puede ser es que sigamos siendo aliados de la principal amenaza para la seguridad de la humanidad, que es Estados Unidos en este momento. Yo creo que hay que tener la posición contraria. Ya se acabó ese relato de que enviar armas a Ucrania le iba a hacer a Ucrania ganar la guerra. Eso es mentira y eso ya se ha demostrado mentira. Pues ahora construyamos la paz, enviemos diplomacia, que es lo que permite llegar a acuerdos de paz y lo que permite que nos siga muriendo gente inocente, que es lo que está pasando. Si hubiésemos conseguido hacer esfuerzos diplomáticos en lugar de boicotear la paz en el año 2022, hubiésemos evitado la pérdida de miles de vidas, de soldados ucranianos y también de soldados rusos. Pues ¿por qué no hacemos la paz y en lugar de enviar armas, enviamos diplomacia? Yo creo que eso es lo que la historia nos ha enseñado que debemos hacer. De hecho, las Naciones Unidas, los derechos humanos, son la consecuencia de una gran conclusión de la humanidad después de 2 guerras mundiales, que era nunca más, y ahora tenemos que respetar ese legado que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas en lugar de volver a dar pasos atrás a la época de las intervenciones militares directas como está haciendo Estados Unidos en América Latina, o de que los grandes poderes internacionales resuelvan su forma de mandar en el mundo y de dominar el mundo a través de guerras que pagan los pueblos, y mientras ellos nunca van a ir a ninguna de las guerras que ordenan. Irene Montero, eurodiputada, muchísimas gracias, miembro de dirección de Podemos, gracias por su presencia hoy en Radio Nacional. Y fíjese, tampoco quiero dejar de hacer, nos queda un minuto, y el tema de vivienda dará para mucho. La próxima ocasión que podamos hablar lo planteamos, pero creo que usted, la Unión Europea, que hoy en el Consejo Europeo aborda el tema de la vivienda, ¿puede arbitrar alguna solución a medio o largo plazo en torno al problema de la vivienda? Muy brevemente, Es desesperante, porque ellos saben que la solución al problema de la vivienda es bajar por ley el precio de los alquileres, es echar a los fondos de inversión de Europa, que se vayan a robar a otro sitio y, por tanto, que las casas sean para vivir, expropiar las miles de viviendas que acaparan ilícitamente los fondos buitre y ponerlas en alquiler social, y prohibir la compra a no residentes. Pero como lo que quieren es hacer políticas que benefician a las empresas constructoras y que benefician a los rentistas y a los fondos, la única propuesta que sale de Europa es construir, construir y construir, y de esa manera lo que vamos a hacer es fortalecer la crisis de la vivienda, porque ya pasa en España. Si es que la mitad de las viviendas que se compran en España se compran a tocateja. ¿Qué familia compra sin una hipoteca una vivienda? Ninguna. Las están comprando quienes ya tienen dinero suficiente, que han conseguido especulando y sacándole el dinero a los inquilinos, y no las familias. Por tanto, pues necesitamos hacer lo que hay que hacer, que es bajar los precios del alquiler por ley y prohibir la compra a no residentes.